Prepárese en fe. Y no le vaya a dar temor cuando empiece a sentir o a ver cosas en el mover angelical. Prepárese. Porque el mover angelical es parte del tiempo en que la iglesia es levantada. Es parte de eso. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y seguro en el Antiguo también. En las figuras que hay en el Antiguo Testamento. Pero mire, para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues de Jehová los pilares de la tierra y sobre ella ha sentado el universo. Hermano, entonces vemos aquí que aunque usted y yo vengamos del polvo, cuando el Señor nos llamó, el Señor tiene un proceso, tiene un llamado, un proceso de purificación, un proceso de justificación. Recuerda, ya lo vimos en Romanos 8, 29 y 30. Y un proceso que trabaja también implica también glorificación, ¿verdad? A los que de antemano conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, hermano, usted y yo somos llamados a ser herederos de un trono de gloria, como dice aquí en esta versión. Y aunque al principio, como le decía, cuando Él nos llamó y nos atrajo hacia Él, y tal vez andábamos, como dice acá, mire, en el polvo. Y cuando yo miraba este verso, otra vez, hoy, esta vez me recordé de la serpiente. Que tal vez venimos del polvo por la influencia, por la inoculación de veneno de la serpiente que nos llevó al pecado, que nos llevó a la rebeldía, que nos llevó a la desobediencia. A la desobediencia, porque recuerde que es parte de la ministración, o mejor dicho, también primero de la maldición que el Señor emitió sobre ella, porque la serpiente antes no se arrastraba, pero después de la maldición, y entonces usted sabe, ¿verdad? La serpiente busca, como dice allá de Dan, sale en el camino, ¿verdad? Y hace caer al hombre o al jinete en ese caballo, ¿verdad? Creo que así es de Dan que habla, no recuerdo muy bien. Pero entonces me recordaba de esa parte, ¿verdad? De esa influencia, ¿verdad? Que ha tenido el pecado, ¿verdad? Pero el Señor nos levanta. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos, como vemos aquí. Él levanta del polvo al humilde. ¿Y el humilde qué hace? Reconocer, pedir ayuda. Señor, ayúdame. Yo no puedo salir de esta situación pecaminosa. Yo no puedo levantarme de este polvo yo solo, levántame tú. Y Él por eso trae su gloria sobre nosotros. Y hermano, mire qué hermoso. Allí yo creo que casi que podríamos ver, tal vez, ¿verdad?, el principio de nuestro llamado y el final. Y el Señor anuncia el final desde el principio. Isaías 56:10. Y dice que nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener de que se cumpla. Entonces, hermano, la serpiente antigua, que el Señor la reprenda. Podemos ver también al hijo pródigo en el muladar, revolviéndose en un lodo, ¿verdad? Que es de polvo también. O de tierra, como sea. El humanismo ahí mezclado con otras doctrinas a veces, ¿verdad? Que también tenemos que verlo, ¿verdad? De repente en varios ángulos. Entonces el plan del Señor es que seamos herederos del trono, ¿verdad? Herederos de un trono. Recuerde que en Lucas está ¿cómo es que dice? Los que sufrieron conmigo, o sufrieron mis heridas, no recuerdo bien ahorita, ¿verdad? En Santa Cena lo vimos. Dice el Señor, van a heredar en mi reino y van a juzgar en tronos las 12 tribus de Israel. En unos capítulos de Lucas. Pero acompáñenme aquí. Nobleza, ¿verdad? Porque dice que nos va a hacer sentar junto a nobles. Y nobleza, dice el diccionario Oxford, que es la clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey
o heredados de sus antepasados. Qué lindo, porque nuestro rey es el que nos da el título, hermano. Nuestro rey nos da el título. Y mire que dice hasta los antepasados. Y en sus antepasados hay reyes, hermano. ¿Sabe usted? ¿Usted está en Cristo, hermano? Y dice que en su genética, en su línea genealógica está el rey David. El rey David es un antepasado suyo. Por la fe. Abraham también. Por la fe. Usted está en la genética de Abraham. No en la genética física, hermano. En la genética física están allá, en el Medio Oriente. Pero por la fe. Entonces, dice el diccionario de la Real Academia Española, que nobleza es honroso, estimable, y es opuesto a deshonroso o vil. Pero ¿se acuerda usted que dice la palabra que Él tomó a lo menospreciado, a lo deshonroso del mundo y a lo vil? Pero eso éramos usted y yo. Y no podemos estar y quedar en eso, ¿verdad? Por eso me gustó traer ese concepto de la Real Academia Española, de lo que es nobleza. Y le aseguro, hermano, que el tema no es por lo que está ocurriendo ahí en Inglaterra. Es porque el Espíritu Santo inquietó desde que estuvimos hablando de la gloria, que no hemos terminado con la gloria, hermano. Pero espero que usted ya tenga una convicción acerca de la gloria del Señor en usted. En usted. Y cuando usted vea en la palabra, usted, ok, por aquí es donde estábamos platicando. Por aquí es donde el Espíritu Santo me inquietó aquel día que escuché acerca de la gloria y que necesito la gloria para ser transformado. Que la gloria me transforma a su imagen, porque Él es glorioso. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Hermano, usted vio con cuánto honor, con cuánta, no sé si decir dignidad, pero con cuánto honor sepultaron a la reina, ¿verdad? Imagínese usted nuestro rey y lo que trae sobre nosotros. Entonces, hermano, en lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo y Rey nos dio un título nobiliario. Un título nobiliario. Usted por eso está sentado al lado de un noble. Entonces, así como el Señor nos llamó a nosotros, así como David llamó a Mefiboset. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a Mefiboset? A ver si está conmigo. No por la misericordia de David. No estoy diciendo que David no fue misericordioso. Claro que sí. Figura de la misericordia de nuestro rey, ¿verdad? Pero eso es lo que tocó. Esa fue a lo que fue tocado David. Pero ¿por qué no llamó a otro, pues? Porque no tenía linaje. Mefiboset tenía linaje. Usted tiene el linaje del rey. Y por eso usted fue llamado. Y hemos venido en ese proceso. Y ahora estamos sentados al lado de los nobles. Que es lo mismo que poderoso, es lo mismo que fuerte, es lo mismo que príncipe. Los nobles. Entonces, aunque fuimos llamados o sacados como lo vil y menospreciado del mundo, llamó Dios, dice la palabra, para anular, llamó lo que no es, para anular lo que es. Se lo explico un poquito, y aprovechando las noticias, ahí sí voy a usar figura, ¿verdad? Que nos ayuden a verlo. Llamar a los que no son reyes para eliminar a los que son reyes. ¿Me comprendió? Llamar a los que según el mundo, según el sistema terrenal, no somos reyes,
para cancelar, para anular a los que aquellos que sí dicen ser reyes conforme al mundo. Así es lo que está hablando Primera de Corintios. Dice que escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo necio para avergonzar a lo sabio. Imagínense todos esos hombres de renombre, ¿verdad? Claro, por supuesto, muchos de ellos y muchas de ellas también sabios con sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero para que los demás vean la obra del Señor en nosotros, hermano. Como por eso un Pedro, ¿verdad?, del vulgo sin letras, pudo después hablar discursos o el speech, como dicen ahora, y convertirse 3,000, 5,000. Uno que no era experto en oratoria, que era tal vez hasta un poquito rudo, ¿verdad?, en su hablar, porque según en lo terrenal no había sido criado en un palacio. Sin embargo, vemos a un príncipe de un palacio que buscó ser un príncipe a la manera de Dios. ¿Quién fue? O recuérdeme uno. Renunció al principado terrenal que tenía en Egipto para ser un príncipe de Dios. Moisés. Entonces, hermano, Él nos escogió, aunque para el mundo no éramos, pero a través nuestro Él va a anular lo que es, para que solamente Él sea glorificado, para que nadie se jacte delante de Él. Dice en Primera de Corintios 1, 27 al 29. Acompáñame aquí, Efesios 2, 19. Mire, así pues, ya no sois extraños ni ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios, hermano. Y allí cuando usted ve la palabra familia o linaje es lo mismo, nación es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿está normal todo ya? Ok. Acompañe y dice, mire, Isaías 32:8, ¿verdad? Y creo que lo vimos esto el viernes, creo. Pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Entonces usted y yo tenemos que indagar acerca del protocolo del reino. ¿Cómo se comportan los nobles? ¿Qué hacen los nobles? Y planificar cosas nobles y en ellas afirmarnos. Entonces estuvimos viendo la semana pasada la casa de los nobles, como cuáles son sus pertenencias, cuáles son quizás sus herramientas, y no las terminamos. De hecho solo vimos 2 y con los hermanos de Progreso compartía 3 más, ¿verdad? Que era el pan de nobles y también el manto y también la genealogía, ¿verdad? Pero hoy quiero que veamos acerca del perfil. Vimos o estuvimos viendo lo que tiene, ¿verdad? O lo que usa. Hoy es cómo es un noble, qué características en él hay en un noble, es decir, ¿verdad? Pues ya adentro de la persona, dentro de nosotros los nobles. Entonces, y tampoco lo vamos a ver todo hoy, ¿verdad? Pero por el tiempo vamos a avanzar. Mire lo que dice Malaquías 3:17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Hermano, usted puede ver los versículos anteriores y usted va a ver que viene hablando de una rebelión
de una desobediencia, de una incredulidad de Israel. Hermano, y qué hermoso que por eso cuando oraba y podemos orar con fe, no es por nuestra fidelidad, sino por su fidelidad. Hermano, si no fuera por la fidelidad de Dios, usted y yo no existiríamos ya. Pero gloria a su nombre, Él es fiel. Ahora, usted y yo, como nuestro rey, y usted y yo somos de la familia del rey, somos de su nobleza, usted y yo entonces vamos siendo transformados en fidelidad, fidelidad, en fidelidad. En mayor fidelidad, mayor fidelidad, mayor fidelidad. Ahora, dice aquí, mire, cómo son para el Señor. Dice, mi tesoro especial. Y aquí está hablando, hermano, de Israel. Está hablando de Jacob. Y Jacob fue transformado en Israel. Y Israel es, ¿qué significa? Príncipe de Dios, ¿verdad? Entonces, los nobles son valiosos para su Señor. Usted es valioso para el Señor, hermano. Y así como es entonces de valioso, piense usted en algo valioso para usted, lo cuida, ¿verdad? Piense en alguien valioso para usted, lo cuida. De acuerdo a eso, cambia el trato, hermano, ¿verdad? Usted por sus hijos, que son valiosos para usted, usted trata de darles lo mejor. Trata de darles lo mejor. Y a veces pues el rigor también es bueno, ¿verdad? Y entonces usted se los da porque los ama. Pero los nobles son muy valiosos para el Señor. Muy valiosos para el Señor. Mi tesoro especial, dice la Biblia de las Américas. Mi tesoro especial. Mire lo que dice 1 Pedro 2:9 en la Biblia del lenguaje sencillo en el Nuevo Testamento. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. En lo que en la de las Américas o la Reina Valera dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Hermano, yo le invito a que usted revise un poquito, solo eso, no todo el versículo, para que usted vea cuán especial es usted para el Señor, gracias a que usted y yo fuimos redimidos con sangre real, con la sangre de un sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no de un macho cabrío, con la sangre de Cristo, de donde se desprende todo linaje, toda realeza. Porque Romanos 13 nos ayuda a entender también, y quizá hay otros versículos, quizás está mejor para usarlos de base que Romanos 13, pero dice que Romanos 13 que toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Es puesta por Dios. Entonces, hermano, usted y yo fuimos redimidos por la sangre de un cordero inmolado, sin defecto. Entonces, para que nosotros seamos linaje escogido, su real sacerdocio. Y cuando dice real, no está hablando de lo opuesto a lo verdadero, hermano, porque lo opuesto a lo verdadero es falso. Entonces aquí no está hablando del verdadero sacerdocio, aquí está hablando de realeza. Real sacerdocio está hablando de realeza, de esa clase social, como lo mirábamos en el concepto del diccionario Oxford, de esa clase, de esa estirpe, una estirpe de sacerdotes. Y dice escogido, hermano.
linaje escogido. Usted fue escogido de entre todos, de donde usted fue llamado, donde fuimos llamados. Pero sigue diciendo y dice, son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Usted y yo somos nobles para anunciar sus maravillas. Para eso hemos sido llamados a su nobleza, ¿verdad? O a la nobleza de la familia de Dios. Dice, a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si nosotros somos expuestos a su luz admirable, nosotros vamos a brillar con esa luz. Vamos a ser portadores de esa luz. Así como cuando Moisés estuvo en la nube de gloria, así como el sumo sacerdote se exponía a la gloria chequiná en el lugar santísimo. Por eso Él nos va a glorificar. Nos está glorificando. Poco a poco, poco a poco. Así como nos está santificando. Así como nos está haciendo más obedientes. Así como nos está volviendo todo nuestro ser lleno de luz. Así como estamos siendo más fieles. Así como estamos haciendo más obedientes. Pero entonces necesitamos venir más a Él. Y la profecía nos decía que en este tiempo despertaría un hambre y no de pan, y una sed y no de agua, no física, sino el hambre con la que para los nobles, con la que usted y yo vamos a buscar lo que un noble debe de comer. Y ya lo vamos a ver, pero estamos aquí en el punto 1, mire, mejor dicho, número 2 ya. Proverbios 8:16, mire este punto de los nobles. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. ¿Y quién es mí ahí? Proverbios 8 nos habla la sabiduría. Entonces, hermanos, los nobles son sabios. Una característica de un noble es que son sabios. ¿Y qué rey sabio conocemos, hermano? Varios, ¿verdad? Pero Salomón fue característico. Segunda de Crónicas 9, 3 al 4 dice, cuando la reina de Sabá vino, no allá por Tocoa, sino que allá en el oriente, vio la sabiduría de Salomón. La casa, mire hermano, yo digo que, bueno, algún día vamos a hablar de este versículo. La casa que él había edificado, el noble, el rey, el pacífico. Y como dice en las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacíficos, porque ellos van a heredar la tierra. Van a heredar la tierra. Los pacíficos. Y es interesante ver eso ahí, ¿verdad? Ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5. Llamados hijos de Dios, es verdad. Sí, sí. Sí, gracias. Mire qué lindo, ¿ve? Gracias que me corregiste. Los mansos van a heredar la tierra, ¿de acuerdo? Ellos van a ser llamados hijos de Dios. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De la familia de Dios. Los pacíficos. Los pacíficos. Y los que son guiados por el Espíritu también. Dice que son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, como decía la primera profecía. Que Esther halló gracia delante del rey, porque buscaba hacer los consejos o la guianza de Hegai, y también de Mardoqueo. Los consejos de Mardoqueo, que también figura el Espíritu Santo en un ángulo. ¿Mande? Dice. Mire qué interesante. En los salmos está que los mansos, habría que ver si es exactamente lo mismo que pacificadores, ¿verdad? Porque no sé si ahí está hablando de longanimidad, mansedumbre. Acá está hablando de mansedumbre, ¿verdad? Y el pacífico es uno que hace paz.
Ese es uno, no que da paz, sino que es un pacificador, es como un reconciliador, ¿verdad? Pero se asemeja, o por lo menos, y quizás sea hasta lo mismo, ¿verdad? Por eso los nobles indagan la palabra, ¿verdad? Recuerda de los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, dice. Por eso es interesante, y eso estamos haciendo aquí, hermano. Los nobles indagando en la palabra. ¿Qué dice? Sí, es sinónimo de manso, ser tranquilo o pacífico. Ok, ahí está, mire. Manso y humilde también. Y humilde, qué bonito. Gloria a Dios. Los nobles tenemos que ser humildes, mansos. Entonces, mire, hermano. La reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa. Todas estas son características de un noble, ¿verdad? Las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor. Cuando vio todo eso, la reina de Sabá quedó sin aliento, dice esto, ¿verdad? Qué lindo una película sobre esto, ¿verdad, hermano? Sería el esplendor del reino, ¿verdad? De Salomón. Pero, hermano, y usted puede ver otras versiones, me llamó la atención que ahí, en vez de escalinata, otros dice la forma de ascender al Señor. Otras versiones dice también los sacrificios que presentaba Salomón al Señor. Y yo me recordaba también, porque Salomón escribió salmos también, y hay salmos de ascenso gradual. Y hermano, y no vamos a ver todas las características de los nobles, pero seguro, hermano, ¿hay música en la nobleza? ¿Hay música en el palacio? Amén. ¿Cómo? Esa es la palabra que quería escuchar. Bueno, que yo tenía en mí también. La mejor música se escucha en un palacio, hermano. Y no es reggaetón. Es lo mejor que se escucha, hermano. No, mejor no lo invito. Mejor sigamos aquí en la palabra. En la palabra. Pero mire, un noble es sabio. Es sabio. Y la sabiduría llama, dice allá en Proverbios 8. Se para en las plazas, alza su voz. Y usted y yo, hermano. Por eso es que Salomón, lleno de sabiduría, edificó. Porque la sabiduría edifica junto al Señor. Ya lo vimos, acuérdese. Los edificadores de Dios. La sabiduría edifica junto al Señor. Entonces, si somos llenos de sabiduría, vamos a edificar con el Señor. Y usted y yo somos edificadores. Somos llamados a ser edificadores. Tenemos que edificar una casa, la nuestra, luego la suya y la del Señor. Tenemos trabajo de edificación o reedificación en esos tres ámbitos, porque somos casa del Señor también. Ok, Primera de Reyes 5:12. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz. Mire, entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Hiram es rey de Tiro. Hiram había sido amigo de David, pero cuando yo miro la expresión de Hiram, cuando se da cuenta quién es el nuevo rey que va a sustituir a David, Hiram se alegra mucho. Y yo lo que pude ver y meditar en eso es que Hiram como que le hizo así, no se va a venir en guerra contra mí, porque Hiram ya sabía y había visto la grandeza del ejército de Israel.
Porque si se hubiera levantado otro que no era pacífico, se hubiera venido quizá en contra de él, en contra de Tiro. Entonces, mire qué lindo, el noble es uno que también tiene paz, pero lleno de sabiduría. Hace paz, establece paz. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor? A paz nos ha llamado el Señor. Buscamos y debemos de buscar la paz y la santidad. Entonces, el Señor está ministrándonos para que nosotros avancemos en esos protocolos reales, en las cosas nobles. Los nobles preguntan por las cosas nobles y en ellas se afirman. En eso piensan. Vamos a otro, número 3. Salmo 78, 23 al 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, como comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Entonces, los nobles tienen una dieta del cielo. La dieta que comen los nobles para desarrollarse en las cosas nobles y ser esos nobles que agradan al Señor, su dieta es una que viene del cielo. No solo de pan vivir el hombre. Y aquí es, hermano, yo creo que hasta me equivoqué cuando le dije que allá estaba hablando de desobediencia, de incredulidad. Aquí es en el Salmo 78. Usted los versículos anteriores, y está hablando de esa incredulidad, porque aquí es cuando, acuérdese, el pueblo de Israel tienta al Señor, provoca al Señor, murmura contra el Señor. Y le da le da maná. Y hasta por eso murmuraron. Pero nosotros los nobles no murmuramos. Amén. Y aquí usted puede ver, incluso en otras versiones, que dice pan de ángeles, pan de fuertes, pan de poderosos. Hermano, allí dice, pan de ángeles comió el hombre. Y aunque el hombre era común, dice, en algunas versiones, comió pan de ángeles. Y eso es lo que nos dan a comer a nosotros, hermano. Los nobles. Los nobles. Vimos la semana pasada que los nobles tienen tazón para servir pan sólido, vianda sólida, ¿verdad? Y la vianda sólida es una que viene del cielo. Esa es la dieta de los nobles. De los nobles. Entonces, aún con todo y la rebeldía y la incredulidad, pero eran su pueblo. Entonces, hermano, yo me pongo a pensar, aunque tal vez hemos andado en rebeldía o desobediencia, como que necesitamos comer de ese pan del cielo, esa palabra revelada, para que salga de nosotros toda rebeldía y vengamos a ser nobles en el palacio del Señor, fieles, obedientes. Así como vemos en la palabra los que fueron siervos de la nobleza del Señor, fieles en la casa del Señor. Entonces necesitamos comer pan de ángeles, pan de nobles. Ahí, hermano, la palabra nobles es abir. Entonces necesitamos comer para dejar toda incredulidad o rebeldía. Dejar pues de ser de la clase de gentes que, como los que salieron de Egipto y murmuraban, gentilicios, si le podemos llamar. Dice una versión que eran chusma. Así dice una versión, y ellos traían como una cultura egipcia el murmurar, la murmuración, y contagiaron a los israelitas. Porque no eran todos los israelitas murmuradores, o no era una cultura hebrea. Pero los egipcios sí. Entonces, hermano, ¿sí, hermano? Ok. Sí, es abundante. Cuidado ahí, hermano, apáguenlo siempre, por favor. Sí, gracias, hermano. Entonces, hay abundante pan.
¿Cómo es un banquete de un rey, hermano? Abundante, ¿verdad? Abundante. Pero la dieta del noble es esa dieta del cielo. Mire, este noble. Y un noble que fue llevado cautivo a Babilonia. Por eso tenemos que cuidarnos. Mire, Babilonia encarcela, lleva cautivos a los nobles, así como también el mover jezabélico. Lo estuvimos viendo el viernes. Dice acá, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, y aquí es el rey Nabucodonosor de Babilonia, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Hermano, entonces los nobles tienen que cuidar la dieta, para que no haya o no entre contaminación. Entonces tenemos que cuidar lo que comemos a través de los oídos. Tenemos que cuidar lo que comemos a través de los ojos. Lo que oímos, tal vez a través de cualquier plataforma virtual, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Entonces, este noble, ¿verdad? Llevado a Babilonia, era sabio también. Daniel era sabio. Por eso tenemos que cuidarnos de la contaminación de Babilonia. Pero él se propuso, dice Daniel, se propuso no contaminarse por la dieta. Vamos a ver este otro. Jeremías 39:6. Entonces el rey de Babilonia, mire, es el mismo punto. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Hermanos de alabanza, cuidémonos de toda contaminación babilónica. Ustedes son los nobles que se desarrollan en la alabanza, que se envuelven en la alabanza, pero Babilonia los degolló. Dejaron de cantar en agrado para el Señor, y tenemos que cuidarnos, porque los nobles ya hablamos, aunque no hay un punto hoy en el tema. Y claro, como le decía, pues hay otras cosas más, pero los nobles entonan realmente la canción, con la música con la que se adora en el cielo. ¿Sí, hermano? Habla de manjares, y manjares no es cualquier cosa, atrae. Claro. No es cualquier, o sea. Claro. Si que opina que nueces, como que la comida del rey era mejor, atrae, cuidado. ¿Va? Recordemos, David era un rey, era un noble que hacía música, ¿verdad? Y era de la tribu de Judá, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, y hacía música. Pero Babilonia los degolló. Allá hay un tema para que lo miremos con los hermanos de alabanza y para todos también. Mire aquí, en esta versión latinoamericana, Eclesiastés 10:7. Vi servidores que andaban a caballo y nobles que iban a pie como servidores. Déjenme enfocarlo aquí. Y dice, nobles que iban a pie como servidores. Entonces los nobles tienen un carácter de siervo. Por eso el Señor dijo de Moisés, mi siervo. Y Moisés, recuerde que era príncipe. Y se convirtió ahora después en un príncipe del Señor, ¿verdad? Entonces, los nobles tienen carácter de siervo. Lucas 22, 25 al 26 nos dice el Señor Jesucristo. Esta es la Biblia al día. Jesús les dijo, los reyes de las naciones o los nobles de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. A sí mismos benefactores. No sea así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve.
Entonces, el noble tiene carácter de un siervo, de un servidor. ¿Y quién nos está enseñando ahí? Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el más noble. Y se volvió como un siervo al venir acá a la tierra a enseñarnos. Entonces, el que sirve tiene presente que para el Señor sirve y que Él nos va a recompensar. Lo que hacemos en el servicio, Él nos va a recompensar. De hecho, Él viene, hermano, con una recompensa. Con una recompensa. A recompensar incluso cómo servimos. Porque cuando hablamos de obras, es también cómo servimos. ¿Verdad? Aquellas obras de servicio. Y el Señor o la palabra nos habla, mire, por amor a Abraham mi siervo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, le dijo a Isaac. En otras palabras, por amor a tu abuelo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar porque tú eres linaje de él, tú eres familia de él. Así que, hermano, por amor a nosotros el Señor va a bendecir toda nuestra casa y toda nuestra familia. Nuestros hijos los va a bendecir, los va a prosperar. Entonces nosotros busquemos pues ser esos nobles que servimos al Señor. Mi siervo Moisés, fiel en toda mi casa. Mire, mi siervo Moisés, el Señor dijo. ¿Y de dónde venía pues? Moisés, del palacio de Faraón. Mi siervo Caleb, en quien hubo otro espíritu, y obedeció, porque vino o fue en pos de mí, dice. Su descendencia heredó. Dice ahí en Números 14:24. Por mano de mi siervo David libró el Señor a Israel de todos sus enemigos. Así dice, hermano. Por amor a su siervo David. Por amor a mi siervo. Por amor a usted. Por amor al Señor. El Padre, por el amor a su Hijo, nos va a librar a nosotros de todos nuestros enemigos. Entonces nosotros volvámonos unos nobles, que seamos amados por el Señor, para que por amor a nosotros salve a nuestra familia de sus enemigos. Sí es, hermano, y usted puede seguir buscando ahí varios siervos que fueron de la nobleza. Por el tiempo avanzamos. Salmo 105:22, Biblia Martín Nieto. Para que instruyera a los nobles a su gusto y enseñara la sabiduría a los ancianos, ¿verdad? Y mire esta versión acá, la Reina Valera actualizada, dice, para que disciplinara a su gusto a los grandes, ¿verdad? Grandes ahí es nobles, pero esta versión dice, para que discipline a su gusto a los grandes y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces los nobles son disciplinados. Los nobles son disciplinados, tienen disciplina. Y no estamos hablando de disciplina militar, ¿verdad? O cómo tenemos que estar sentados aquí en la silla, o cómo podemos estar en la puerta cuando nos toca servicio. Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Mira el código real, 1 Corintios 9:27. Sino que impongo a mi cuerpo estricta disciplina. En la Reina Valera 60, quizá en las Américas dice, yo golpeo mi cuerpo. Aquí estamos hablando entonces de sujetar la carne. Un noble sujeta la carne. Hermano, usted vio que, otra vez voy al ejemplo, hermano. Uno de los guardias se desmayó cuando estaban allí en el entierro, o en uno de los actos ahí protocolarios, hermano, un montón de cuestiones y protocolos y canciones y trompetas y desfiles y suena y cañonazos y la bandera y que las banderas para abajo y que el luto y que etcétera, ¿verdad? Todo el protocolo, pero por la disciplina. Pero uno no aguantó y se desmayó. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo dice, sino que impongo en mi cuerpo estricta disciplina y lo fuerzo a que sea mi esclavo. Mire, es decir, la carne esclava de mi espíritu.
no sea que habiéndolo anunciado hacia otros, yo mismo venga a ser descalificado. Otra vez hablando, y mire el apóstol Pablo pensando en los galardones, pensando en el tribunal de Cristo. Porque vamos a ser pues evaluados. Y dice él, ¿verdad? No habiendo enseñado a otros a ser disciplinados, a que disciplinen su carne, venga yo a tener esas obras carnales que me descalifiquen en aquel día. Lamentaciones 4:7, otro, mire, creo que número 5 o 6. Lamentaciones 4:7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Los nobles andan en santidad. Ya hablamos de paz allá, ¿verdad? Y ahora santidad, mire. Santidad. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Entonces, hermano, Romanos 1:3-4 dice acerca de su hijo, de cuánto versículo podemos encontrar de santidad, ¿verdad? Pero nosotros los nobles tenemos que buscar la santidad, la santidad. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, mire. Por eso si usted está en Cristo, usted es del linaje de David también. Según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces los nobles tenemos que buscar la guianza, la llenura del Espíritu Santo, porque Él es la presencia divina que nos santifica. Y un noble busca la santidad. Un noble busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual. Y recuerde que que la santidad también nos está hablando aquí, mire, de pureza, de la vestidura, de una vestidura, ¿verdad? Número 7, siempre en el mismo versículo de Lamentaciones 4:7. Mire la segunda parte, dice, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Ese es otro punto que hay que verlo tal vez, hermano. Pero dice, su talle, más hermoso que el zafiro. Su talle ahí es como su corte, ¿verdad? O su división. Y recuerde que nosotros, por la palabra viva y eficaz, por la espada de doble filo, nosotros tenemos que tener una división entre lo que es el alma y el espíritu, y saber discernir por la palabra. La palabra nos ayuda, la palabra viva nos ayuda a discernir, ¿verdad? Las intenciones que tengamos nosotros y juzgarlas dentro, porque cada uno de nosotros tiene que tener un juez. En la nobleza hay juez, hermano, hay juicio, hay trono de juicio. ¿Y quién emite juicio? El rey. Se vuelve un juez el rey. Recuerda a Salomón, juzgaba todos los asuntos. Cuando vinieron aquellas dos mujeres que con su hijo, ¿verdad? Entonces, el rey, el noble, tiene sabiduría, pero aquí en este punto, hermano, quiero ver que un noble es lleno de gracia. Otra vez lo que decía la profecía. Por eso Esther fue sabia, fue obediente, se guardó. Hablando de santidad, de consagración, para y otras características que podríamos ver ahí. Ella halló gracia. Halló gracia. Entonces un noble es lleno de gracia. Manos de alabanza, por favor. Salmo 84:11. Mire, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces Él nos da gracia y nos da gloria a los que buscamos andar en integridad. En integridad. Que cada uno de nosotros podamos meditar en las cosas nobles. Porque
Porque somos de la familia del Señor. Somos de la nobleza del Señor entonces. Dice que somos su linaje escogido, su real sacerdocio. Los sacerdotes de la realeza. Usted vio que hasta en lo natural, en aquel reino inglés, los sacerdotes ministraban varios protocolos. Es más, un sacerdote, aún en este reino terrenal, figura de lo que ocurría bajo la instrucción del Señor en el tabernáculo y en el pueblo de Israel al principio. Un sacerdote ponía la corona, un sacerdote ungía al nuevo rey. Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, por nuestro Rey Jesucristo, en quien hemos recibido un título nobiliario para ser de la nobleza. Somos de su linaje y como nobles tenemos que guardarnos para Él. Hoy vimos que un noble es valioso para el Señor. Son llenos de sabiduría. Su dieta es del cielo. Tienen carácter de siervo. Tienen disciplina y son llenos de gracia. Hay más. Hay más. Y hay que buscarlo. Porque la palabra dice que si somos nobles, vamos a escudriñar la palabra como los bereanos. Quizá hay otros 7 más o 10 más que podamos encontrar. Si con solo estudiar el perfil de Salomón o el de David, vamos a encontrar mucho más quizá. Pero entendamos que somos nobleza de Dios. Y que en las cosas nobles hemos de perseverar y de afirmarnos. Somos un linaje, somos una casta, y así usted lo puede ver en el diccionario bíblico. Como una clase social, que somos escogidos, hemos sido escogidos, sin olvidar que éramos lo vil, lo menospreciado, lo débil. Con lo que el Señor se va a glorificar. Y somos su pueblo adquirido. Y Él es nuestro Rey. Y Él nos va a cuidar. Y Él nos va a dar lo mejor. Porque la nobleza se alimenta en los banquetes. Se alimenta pues de comida exquisita. La dieta del noble viene del cielo. Es el pan del cielo. Y allí es donde la palabra nos lleva a que la dieta suya y mía es a comernos el cordero. Por eso en cada Santa Cena nosotros comemos pan de nobles. Porque Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que me come a mí, tiene vida eterna. Y el comer ese pan de nobles, el comer al cordero, su cabeza, sus entrañas, sus extremidades, nos hace como Él. Nos hace nobles como Él. Para que caminemos como Él, hablemos como Él. Y aquí hay mucho más. ¿Cómo habla un noble? ¿Cómo camina un noble? ¿Usted ha visto el andar de un noble? ¿Usted vio el desfile? ¿Usted vio cómo caminaban? La iglesia noble, la iglesia que se casa, es comparada con un ejército abanderado, que tienen vestidura, tienen disciplina, tienen una dieta
para lo que han sido llamados. Tienen un orden, tienen disciplina y tienen un marchar, tienen un porte, así como la reina de Saba quedó impresionada del porte de los ministros en el palacio de Salomón. Oramos, póngase de pie. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, transfórmanos, quebrántame, haznos como tú. Transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Santifícanos, Espíritu de Dios. Ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Que reflejemos al mundo tu gracia, que reflejemos al mundo tu brillo, que le reflejemos al mundo tu gloria, así como Moisés brilló con tu gloria. Y ahora que nos has llamado a un sacerdocio eterno, nos has escogido en nuestro Señor Jesús como tu real sacerdocio, que tengamos un porte como los ministros de tu palacio, que tengamos vestiduras blancas, que tengamos sabiduría, gracia, y que sepamos ser esos nobles disciplinados, y que anhelemos con hambre ese pan, esa dieta de nobles, pan de ángeles. Te pedimos nos des a comer para ser transformados, para ser nutridos, para crecer y desarrollar, para ser esos hombres y mujeres maduros, fructíferos, como nobles en tu palacio. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos, Señor, a esa vida de nobleza, para pensar, para buscar siempre las cosas nobles en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, vamos de gloria en gloria en tu guianza, siendo confirmados como hijos de Dios, llevados de gloria en gloria, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor le prospere y alce su rostro. Él haga brillar su rostro sobre usted, en el nombre de Cristo Jesús, y que Él alce su presencia sobre usted y tenga paz, usted y
los suyos y en todo el ámbito que usted se desarrolle. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.